Gracias, señor presidente. Desde la oposición y en particular desde la Alianza Verde, el Partido Dignidad y demás integrantes de la Coalición de la Esperanza, observamos con preocupación un resquebrajamiento de la democracia y del Estado de Derecho. Nos angustia que un inadecuado manejo de la pandemia por parte del Gobierno Nacional haya agravado sus estragos económicos y sociales en la población. Nos duelen los niveles de irrespeto por la vida, el ambiente y el derecho internacional. El gobierno del presidente Duque equivocadamente se impuso impedir la promesa democrática de la Constitución de 1991 y la oferta de reconciliación del acuerdo de paz. Sus actuaciones afectan la separación e independencia de los poderes del Estado y el acatamiento a las sentencias de la justicia. Hemos retrocedido en materia de derechos humanos a las oscuras épocas del Estatuto de Seguridad. El incumplimiento y los ataques al acuerdo de paz nos conducen al recrudecimiento de la violencia, las masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales. Se ha vuelto habitual el desconocimiento de las garantías ciudadanas y la estigmatización de la legítima protesta social, desenterrando arcaicas doctrinas de seguridad que colocan a nuestras fuerzas militares y de policía al servicio de un proyecto político que cataloga la oposición democrática como parte de una conspiración internacional. El pilar democrático de pesos y contrapesos se está convirtiendo en una utopía. Los amigos y copartidarios del presidente han monopolizado las entidades de vigilancia, investigación y control, a riesgo de convertirlas en agentes oficiosos del gobierno y en punta de lanza para debilitar a la oposición. Los ataques permanentes a la Corte Suprema de Justicia por investigar a los copartidarios del presidente y el llamado a cuestionar y acatar sus fallos es una constante que va debilitando la independencia y credibilidad de la justicia. Las cruzadas permanentes por acabar con las instituciones de justicia, verdad, reparación y no repetición, nacidas del acuerdo de paz, han sido reiteradas en este gobierno, desconociendo un proceso que dio fin al conflicto armado más antiguo del mundo, que permitió la reincorporación de 13,000 combatientes y que puso al centro los derechos y la reconciliación de las víctimas. Nadie entiende por qué causa tanto escozor que Colombia y el mundo conozcan la verdad oculta de los determinadores, financiadores y promotores de la guerra. Colombia vive la trágica coyuntura de tener que enfrentar la crisis social, sanitaria y económica más grave de nuestra historia reciente, con un presidente desconectado de la realidad. La pésima gestión de la pandemia ha conducido a que 22 millones de colombianos se encuentren en la pobreza y 7.5 millones en pobreza extrema, a que el 37% de los jóvenes desertaran de la educación superior y 280,000 niños y adolescentes abandonaran las aulas, mientras 500,000 pequeños negocios y 140,000 empresas naufragaban en la quiebra, aumentando el desempleo y la informalidad. Un drama que se hizo aún más doloroso en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuya reconstrucción prometida en 100 días después del paso del huracán Iota, sus habitantes siguen esperando. La situación del campo
es caótica, insumos costosos, 2 millones de pequeños propietarios sin título, difícil acceso al crédito y pobreza del más del 80%. Entre tanto, las mayorías gobiernistas de este Congreso se oponen y hunden iniciativas de alto impacto social presentadas por la oposición, como la renta básica, que beneficiaría a 7.5 millones de hogares, o la propuesta de matrícula cero para garantizar el acceso a la educación a 1.2 millones de estudiantes de las instituciones de educación superior del país, o la ampliación a las microempresas del programa de apoyo al empleo formal. Duele la indolencia de un gobierno que ante los reclamos de los jóvenes y la ciudadanía se niega al diálogo y la concertación, como lo hizo con el Comité Nacional del Paro en el 2019 y en el 2021, mientras acude más bien al expediente de la represión y la brutalidad policial. La magnitud de la crisis de derechos humanos es inocultable. Según las plataformas de derechos humanos, desde el inicio del paro nacional del 28 de abril hasta el 30 de junio, 84 personas fueron asesinadas, de las cuales 28 son atribuibles a la fuerza pública. 1.790 resultaron heridas por el accionar desproporcionado de la autoridad policial. 84 han sido por lesiones oculares y 72 se encuentran aún desaparecidas, a pesar de que el país ha vivido movilizaciones sociales y pacíficas sin precedentes. Hay que recordarle a quienes esgrimen discursos estigmatizantes que el 89% de las manifestaciones, esto es 11.060 de las 12.478 realizadas en más de 800 municipios de los 32 departamentos del país, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia según datos oficiales. Ante las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las denuncias internacionales, el gobierno, en lugar de reconocer sus errores, garantizar la protección de los derechos humanos y acoger las recomendaciones, acudió al irrespeto del principio de buena fe y de las obligaciones internacionales de Colombia. El retroceso en materia de relaciones internacionales en el gobierno Duque es evidente. Desempeñó un indecoroso papel en el continente al avalar la intromisión de su partido en las elecciones de los Estados Unidos. Guardó silencio ante la invasión fallida de tropas mercenarias desde La Guajira hacia Venezuela. Respaldó la intervención vergonzosa del fiscal general de la Nación en las elecciones ecuatorianas y ahora se ve obligado a explicar la participación de una brigada de mercenarios conformada por exmilitares colombianos en el asesinato de un presidente en ejercicio. Estos hechos de extrema gravedad evidencian la errada política exterior y las protuberantes fallas de la inteligencia del Estado, que por perseguir a la oposición descuida las verdaderas conspiraciones que se urden en territorio colombiano y que ponen en peligro la estabilidad del continente. La salud de los colombianos y las colombianas ha estado presa de malas decisiones de política exterior. Al tiempo que llegamos, óigase bien, a 116.000 muertes y a 4.650.000 contagios, Colombia ha negociado mal y tarde las vacunas con una apuesta exagerada por el mecanismo COVAX. Pero esto no es lo más grave. Colombia sigue defendiendo los intereses de las farmacéuticas y se opone a la liberalización de las patentes
una exención permitida en casos graves de salud pública. En vez de alinearnos con India, Sudáfrica y más de 90 países que apoyan esta medida, nosotros priorizamos a la industria farmacéutica. Las relaciones internacionales también se han visto afectadas por el incumplimiento del presidente en sus compromisos en materia ambiental. Mientras empeña su palabra ante el mundo con la ratificación del Acuerdo de Escazú, Voy a terminar, presidente. No sé, senador Sanguino, como lo expresé en la introducción, el tiempo es taxativo, ¿verdad? Un minuto más. Senador Antonio Sanguino, un minuto para que concluya, por favor. Mientras se comprometía con el Acuerdo de Escazú, sus bancadas lo hundieron, incumpliendo un compromiso internacional. En materia ambiental, el gobierno sigue insistiendo en la fumigación con glifosato en el marco de una guerra perdida contra el narcotráfico. Se mantiene obsesivo en la utilización del fracking, poniendo en riesgo nuestros ecosistemas, también con proyectos de explotación minera en páramos como el de Santurbán y en otros importantes santuarios ecológicos como Quebradona. Seguiremos en el Congreso impulsando los proyectos de ley que la mayoría de este gobierno ha saboteado y no han permitido que se aprueben. La reforma estructural a la policía, la renta básica, la matrícula cero, el derecho fundamental al agua. El apoyo a los pequeños microempresarios, la reforma integral a nuestro sistema de salud y evitar que la nueva reforma tributaria triture las clases medias y los trabajadores. Ciudadanos, si este Congreso y este gobierno no escucha el clamor de la ciudadanía, vendrán las ciudadanías a abrirle un paso a un gobierno que sirve desde el poder y no que se sirva del poder. Un gobierno que nos devuelva la esperanza, el respeto por la Constitución, el derecho a la paz y el buen vivir. Nosotros trabajaremos para que ese momento llegue, para que los colombianos tengamos por fin una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias, presidente.